Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Rafaelito Jiménez y vamos a hablar sobre las fuentes de derecho. Pero para empezar, quiero que se defina la palabra fuente, ¿no? ¿A qué se refiere con fuente del derecho? Verán, imaginemos una fuente de agua. ¿Ya? ¿Qué es una fuente de agua? Ya una fuente de agua puede ser un glaciar, un manantial, ¿no? Así como la publicidad que dice San Luis o San Mateo, no, nuestra agua viene de agua de manantial, es agua exclusiva, agua fenomenal, ¿no? Esto, lo otro. En este caso, ¿qué vendría a ser una fuente de derecho? Pues una fuente de derecho tiene tres fuentes, ¿no? Que son las fuentes reales o materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Ahora vamos a empezar con las fuentes materiales. Ahora, escucha, se puede entender que una fuente material es un conjunto de factores, ya sea históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera. Pero será considerado fuente mientras influye en la creación de una norma jurídica. Ahora, una fuente formal lo que vendría a ser las leyes, ¿no? La ley, la costumbre y la jurisprudencia que comprenden el estudio de los sistemas o tienen vigencia, ¿no? Es lo que se puede tener como una fuente formal. Pero una fuente histórica puede ser un testimonio, un documento, sea libro, papel, inscripción o algún resto que haya usado el hombre. Ahora, quiero hacer una aclaración en las fuentes históricas. Escucha, en las fuentes históricas exclusivamente es un texto. No vale que hayas encontrado un instrumento, no vale que hayas agarrado un equipo, no, eso no es una fuente histórica. Una fuente histórica es un texto, solo eso, es un texto. Ahora, dicho esto, podemos pasar a la división de las fuentes de derecho, donde voy a citar al señor Jorge Basadre. Y bueno, según Jorge Basadre dice lo siguiente, ¿no? Las fuentes creadoras del derecho son la ley, la costumbre y la jurisprudencia judicial. Y también corresponde a la misma categoría. En sentido amplio, la obra de los jurisconsultos, entiendes en este caso como la fuente de derecho en toda la expresión, lo que dice Jorge Basadre. Ahora, la ley como fuente de derecho es la norma escrita de carácter general para todas las personas que mandan a los órganos públicos del Estado como un poder legislativo, pero no es el único, también puede ser el judicial, puede ser otros poderes, ¿no? Que no se cierra sobre ahí. Ahora, sabiendo esto, una ley se crea. ¿Por qué se crea una ley? ¿Por qué motivo, razón y circunstancia el pueblo, o mejor dicho, las ciudades o los países tienen leyes? Ahora, estas leyes se crean por el bienestar de la convivencia, para mantener el orden. Un ejemplo, ¿ya? Así de rapidito. Por ejemplo, hay una ley contra los delitos del propiedad, ¿no? O sea, la gente que roba o que estafa. Para ser más específicos, se creó esta ley para evitar que las personas violenten a otras para arrebatarles sus pertenencias, ¿no? Sin embargo, si se da el caso, o sea, si te roba, puede ser sancionado porque incumplió esta ley, puede ser penalizado, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo estás encerrado por robarte algo, también depende de lo que robes, puede hacerse más larga o pequeña la sentencia. Muy bien, ahora, sabiendo esto, hay elementos de la ley. Según Máximo Pacheco, los elementos son el elemento formal que atañe a la gestión de la ley y el elemento material que atañe al contenido de la ley. Ahora, escuchen atentamente. Importancia de la ley mayor, fijeza en la asignación de deberes y derechos, posee mayor certeza en su interacción y aplicación, ofrece mayores facilidades para darse a conocer a la comunidad. Ahora, quiero hablar de la doctrina, ¿no? ¿Qué es una doctrina? La doctrina es el conjunto de escritos apartados al derecho a lo largo de toda su historia, para autores dedicados a describir, explicar, sintetizar y criticar aportes, soluciones del modo jurídico dicho, de forma que es el legado de abogados del pasado de su enseñanza. En pocas palabras, es el legado pasado de nuestros antecesores, ¿no? Antiguos abogados que ya han tenido experiencia en ciertos casos y han dejado sus conocimientos para decirnos qué hacer en estas ocasiones, ¿no? Lo que vendría a ser esto. Ahora, tiene características, ¿no? Sus características vendría a ser descriptivo, que presenta la riqueza teórica del plexo normativo de un Estado. Puede ser científico, ¿no? Otra característica científico que enriquece el derecho mediante su descripción, explicando y sistematizando. Ahora, práctico, construye una mejor aplicación del derecho. También puede ser crítico porque colabora al perfeccionamiento del orden jurídico. Ahora, quiero pasar a lo que vendría a ser la jurisprudencia. Ahora, escuchen, la jurisprudencia en el sentido lato es una resolución que los magistrados judiciales
para solucionar los conflictos a ellos sometidos, ¿no? También está la jurisprudencia en el sentido estricto, que se refiere a las resoluciones que emite el máximo tribunal, pero no las resoluciones de los tribunales y juzgados inferiores a él. Como concepto en sentido lato, aquí también se puede hablarse de la jurisprudencia o de la jurisprudencia. En la estructura y funcionamiento judicial, ¿no? Quiero que escuchen atentamente esto. Las líneas generales de estructura y funcionamiento del Poder Judicial están señaladas en la Constitución, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Está la potestad jurisdiccional, perdón, la administración de la justicia o potestad jurisdiccional es una de las tres clásicas potestas del Estado. Las otras dos son la legislativa y la ejecutiva, que quede claro. Desde el siglo XVIII, el Estado contemporáneo ha sido organizado de tal manera que tres órganos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, comparten esas potestades para que ninguno pueda hegemonizar el poder tiránicamente, ¿no? Que no sea como una monarquía, que el poder recae en una sola persona, ¿no? Que tenga este orden, este equilibrio, ¿no? Que todo esté perfectamente equilibrado, como todo debería estar. Siguiendo, la estructura del Poder Judicial. Escuchen esto. La Corte Suprema de la Justicia de la República, con jurisdicción en todo el territorio nacional, se organiza en salas para administrar la justicia. Después de la Corte Suprema, o sea, bajando, están las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos de distritos judiciales, dentro de los cuales tienen competencia también. Se organiza en las salas la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 26, inciso 2 y 36 a 44. Abajo de eso están los juzgados especializados y mixtos. Disculpen, por favor, tengo una garganta pésima. En las provincias respectivas, estos juzgados pueden ser civiles, penales o de trabajo, agrarios y de menores. Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 26, inciso 3 y 46 a 53. Luego, un poquito más abajo, los juzgados de paz, letrados en la ciudad o población de su sede, ¿no? Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 26, inciso 4. Y abajito ya, los juzgados de paz. Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 26, inciso 5. Ahora, ¿cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo es eso? No entiendo. Explícame, por favor. No te preocupes, te explico yo. Para saber esto de una forma eficaz, la frase es la siguiente, ¿no? Para entender mejor cómo funciona el Poder Judicial es así. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nadie puede ser condenado a menos de que tenga su debido proceso. Así funciona el Poder Judicial. Así es como opera de forma resumida, porque explicarlo va a ser explicarlo en su complejidad va a ser muy largo. Ahora, está la jurisdicción y la competencia, pero vamos a empezar primero por la jurisdicción. La jurisdicción, dicho en términos coloquiales, así que todo el mundo lo puede entender, es el territorio en el cual se ejerce cierta autoridad. Ejemplo, ¿no? Yo soy Rafael. Rafael es, yo soy juez. ¿Juez de qué? A ver, de los derechos laborales, ¿ya? Soy juez de eso, pero soy ese juez en Lima. Y yo abarco todo lo que vendría a ser Lima. Si por ahí viene un señor que comete este crimen, o comete un crimen de derechos laborales allá por Trujillo, yo no puedo ir ahí porque no me corresponde, no es mi territorio, no es mi zona, no puedo ir hasta allá. Tiene que hacerlo el juez que esté allá en Trujillo. Y ahí sí ya se desarregla con él, ya no tengo nada que ver yo ahí. Ahora, en cuanto a la competencia, se da cuando hay jueces que comparten la misma jurisdicción. O sea, tengo acá, aparte de que estoy yo, Rafael, siendo juez, hay otro que, no sé, pues ponte Miguel o ponte María, que están ahí y pues también tienen la misma jurisdicción en Lima. Así que tenemos que competir entre los que estén acá y saber quién es el mejor, ¿no? Quién es el que hace más rápido el trabajo, en este caso quién es el más eficiente, quién termina ganando más casos. Esa competencia se puede dar. Ahora voy a presentar las siguientes características, que son la tarea pragmática, que vendría a ser la expedición de normas generales de deberes y derechos. Obliga a dar una solución a una situación de conflicto interindividual no previsto en nuestro ordenamiento. Creadora del derecho, ¿no? El juez, en este caso, esta persona,
El resolver un caso particular no regalado legislativamente establece de manera concreta un específico sentido jurídico, incorporado como norma al ordenamiento jurídico. Decisión final del órgano jurisdiccional competente. Ok. Surge como un fallo adquirido la condición de cosa juzgada. Expresión concordancia judicial, ¿no? La expresión de una norma jurisdiccional obliga a que en el futuro la magistratura resuelva en el mismo sentido. Ahora pasemos a una que es así interesante, ¿no? Los usos y costumbres. Ahora quiero citar al señor Mario Alzamora, que dice lo siguiente. Dice, convicción colectiva de que la costumbre tenga que cumplirse por necesidad de convivencia social. Interés directo a la comunidad, o sea, la práctica social refleja los cánones morales y las expectativas económicas y sociales de la comunidad. También está la aplicación vitalista. Su acomodado del medio facilita su relación armoniosa con las exigencias sociales y rejuvenece en el tiempo. Y ahora está la eficacia comprobada, que es su arraigo en el medio social garantiza su cumplimiento efectivo y real. Ahora hay que saber los conceptos y los elementos, ¿no? Una costumbre es una manera de comprobarse de relativa antigüedad, probablemente aprendida a través de la vida cotidiana o de la enseñanza de las normas para interrelacionarnos con los demás, que se espera normalmente que sea cumplida por todos, ¿no? A ver, dándote un ejemplo un poco más entendible. Mira, acá en Perú, cuando tú tienes un almuerzo, ya sea con la familia de tu flaca o con alguien que sea de importancia, ¿no? ¿Cómo son los modales, no? Todos en la mesa, derechitos, parados ahí, mirar al frente de tu comida, agarras un tenedor, un cubierto y tienes que ser cuidadoso, ¿no? Limpiarte bien la boquita, no lanzarte un eructo o hacer un sonido que incomode a la gente, ¿no? Pero si vamos a un lugar, en este caso, Arabia, ahí se considera una falta de respeto que cuando estés comiendo no se te salga un eructo. ¿Cómo es esto, Rafa? Muy simple, escucha. Para ellos, cuando una comida se da o es bien recibida, se debe hacer ese exabrupto, debe sonar, porque si no suena, si no suena, se va a pensar de que estuvo feo o de que le está diciendo que su comida no merece ser comida, no sé. Y la gente se raya ahí y te puede hacer un problema. Así que si vas allá, tienes que sí o sí lanzar ese erupto para estar bien con esa población, ¿no? Si no, ¿quién sabe qué te pueden hacer? La gente a veces puede ser radical en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en China, si tú comes tu comida, o sea, comes tu alimento y te comes todo el plato, es una falta de respeto porque le estás diciendo al chef de que me ha servido tan poco que tuve que comerme todo, tienes que dejar algo en el plato, si no también te pueden hacer problemas. Ya entendiéndose eso, hay que volver al tema. Entonces, los requisitos de las costumbres jurídicas. Hablamos de costumbres jurídicas ahora. La teoría del derecho ha desarrollado progresivamente y en consecuencia ha acumulado un conjunto de requisitos que deben ser cumplidos por una costumbre determinada para que sea considerada costumbre jurídica, ¿no? El hecho de que los requisitos hayan sido elaborados en lugares y momentos distintos implica que discriminemos entre ellos y tomemos una aproximación propia, dependiendo de nuestras particulares coordenadas de tiempo y espacio, ¿no? En otras palabras, la costumbre solo puede ser jurídica si la generalidad de los sujetos que se trata la ejercen en su vida real. Ahora vamos a hablar de costumbres. Costumbre jurídica, especiales, disculpen, me mata la garganta. Especial es aquella que se rige entre grupos humanos que se particularizan por determinadas situaciones o características que los individuos en relación a otros sujetos que conviven en la sociedad, ¿no? Costumbre jurídica común es aquella que se practica por los sujetos en tanto miembros de la comunidad social sin tomar en cuenta otras consideraciones particulares como su función social, su profesión, su educación, su situación y su situación jurídica, obviamente, ¿no? Especial, etcétera. Se llama costumbre jurídica local a aquello cuyo ámbito de vigencia se restringe a una parte del territorio del Estado, no siendo practicada en otros lugares. Costumbre jurídica general aquella cuyo uso es generalizado en todo ámbito territorial de un Estado, o cuanto menos en una amplia extensión, ¿no? Y que por lo tanto puede tomarse como una costumbre nacional.
Caracteres de la costumbre como fuente de derecho. La costumbre jurídica nace de la repetición de conductas elegidas al azar por los sujetos, sin más planificación y discriminación en otras conductas posibles, que la aceptación paulatina de esa manera de comportarse y su transmisión posterior a otros sujetos del mismo grupo. En el presupuesto esencial de derecho logra una regimentación lo más razonable posible de las conductas dentro de la sociedad. En este afán, las costumbres rescatables que vayan de acuerdo con sus principios generales son una ayuda de invalorable utilidad para la racionalidad de los mandatos, pues permiten que el contenido de las normas sea familiar a los sujetos de derecho. Ahora pasemos a la evolución de la costumbre. La costumbre jurídica evoluciona a lo largo de su existencia y eventualmente sufre un proceso de metamorfosis que la va transmutando a periodos relativamente largos. No puede ser de otro modo, desde su origen tan particular que supone una adaptación muy pragmática a las concepciones sociales de la época en la que aparece y se ejercita. Es así posible una costumbre jurídica devenga en obsoleta o también al cambiar las características del grupo social o lo que se practica con la costumbre sigue extendiéndose por fuera del contexto y por lo tanto de forma deseable para el derecho posterior. Y con eso ya sería todo de mi parte. Espero que haya sido claro, que se pudo haber entendido y que estoy ansioso por el próximo trabajo. Gracias por escucharme. Yo soy Rafael y ha sido un gusto.